Hermanos, hoy quiero tratar un tema que ha sido muy controversial en el cristianismo, en las iglesias todavía cristianas y entre los cristianos. Es un tema que a veces ha hecho mella en la fe, en las creencias religiosas que tiene un cristiano, y más todavía en los jóvenes. Cuando uno sale de la escuela primaria y va a la escuela secundaria, y quizás después usted tiene oportunidad de ir a la preparatoria, pues ahí comienzan los problemas, porque comenzamos a conocer algo acerca de la teoría de la evolución. Y los maestros a veces que exponen estos temas llegan a convencer a los alumnos de la prepa, aún en la universidad, de que en realidad todo vino de la nada, no hay un creador, no hay Dios, sino sencillamente hay una forma en que tratan de explicar los científicos la existencia del universo, la existencia de la tierra y del hombre sin necesidad de un creador. Y generalmente hay maestros que son muy convincentes, y si los jóvenes o uno que llega a escuchar estas teorías, estas proposiciones científicas, si uno no tiene buenos fundamentos dentro de la escritura, puede llegar uno a dudar. Y hay muchas personas que, comenzando a leer el primer libro de la Biblia, el Génesis, y leyendo el primer capítulo de la Biblia, llegan al convencimiento de que la Biblia no es verdad, de que la Biblia está fuera de actualidad, y que la Biblia no está actualizada, y que da y arroja varios errores simplemente a leer el primer capítulo o los primeros versículos de la Biblia. Hay cristianos que cuando escuchan lo que dice el aspecto científico y luego ven lo que dice la Biblia, parece ser que eso hace que ya no creamos que la Biblia dice la verdad, que la Biblia ya no es la palabra de Dios, ya queda en entredicho precisamente por el conocimiento científico que comienzan las personas a recibir. Aquí tenemos el dilema que todos los cristianos que van a la escuela tienen que enfrentar. Yo me recuerdo que cuando estaba en otra iglesia cristiana donde yo nací, yo iba a entrar a la Universidad de Guadalajara a estudiar, y el pastor fue a hablar con mi madre y le dijo: ¿para qué Alfredo va a estudiar a la universidad? No tiene caso. ¿Para qué va a aprender la ciencia del mundo cuando tenemos el conocimiento de Dios? No hace falta el conocimiento que enseñan en la universidad. Así es de que mejor que se dedique simplemente y concretamente a estudiar la Biblia. ¿Y para qué ir a la universidad? Para tener otros tipos de conocimiento que a lo mejor van a dañar y van a disminuir su fe por lo que le vayan a enseñar otras, la ciencia del mundo. Afortunadamente mi madre tenía un aspecto centrado en su mente y dijo: él tiene que ir a la universidad, aunque el pastor de esa iglesia se enojó porque yo entré a la universidad. Para él era innecesario, era inútil. Un cristiano no debería de ir a la universidad. Y así encontramos algunas iglesias actualmente cristianas que no quieren que ninguno de sus miembros estudie, porque quizás le va el estudio en la prepa, en la universidad, le va a dañar su fe. Entonces, ¿para qué ir a estudiar? Mejor que se quede simplemente con el conocimiento de Dios.
Y hay esa creencia en muchas iglesias cristianas, por lo cual muchos de esos miembros de esas iglesias no van a las escuelas, se quedan tal como están, con lo más elemental. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo a ir a aprender. Pero, ¿recuerdan ustedes la historia de aquellos jóvenes en Babilonia? ¿Recuerdan ustedes a Daniel? ¿Recuerdan ustedes a Sadrach, Mesach y Abednego? Que fueron elegidos por el rey para aprender ¿qué? La ciencia de Babilonia. Siendo ellos del pueblo de Dios, ellos fueron a aprender todo lo que enseñaban los babilónicos en su conocimiento que ellos tenían de astronomía, de física, de matemáticas, de todo. ¿Y Dios estuvo con ellos? Dios estuvo con ellos. Así que tenemos que, muchas veces ponemos en la balanza, y los cristianos ponen en la balanza la fe por un lado y la ciencia, y se piensa que ¿qué es lo que vale más? ¿A qué le vamos a hacer más caso? ¿A la fe o a la ciencia? ¿O acaso la ciencia se contrapone con lo que dice la fe cristiana? ¿Y la fe cristiana está contrapuesta con la ciencia? Muchos al leer la Biblia comienzan a poner en duda la palabra de Dios de que no es verídica. ¿Por qué? Porque cuando leen, por ejemplo, el suceso de la batalla de Israel, cuando Josué, dice en la Biblia, Josué detuvo el sol y detuvo la luna. Dice, ¿ya ven? El sol no es el que se mueve, es la tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, aquí tiene un error la Biblia, de que ¿por qué detuvo el sol? Y también en el libro de los Salmos, cuando dice, sale el sol y vuelve a ponerse el sol, no es el sol, es la tierra. Y comienza a ver este tipo de señalamiento por las personas escépticas que comienzan a señalar la Biblia que no es verídico. Y comienzan a decir, si en esto que es físico, la Biblia dice mentiras, pues más en las cosas espirituales. Y se comienzan a hacer algunas conjeturas para decir, pues que la Biblia sencillamente no tiene razón. Conforme va aumentando en nuestros años la tecnología, la ciencia, cada día tenemos que actualizarnos. ¿Recuerdan hace algunos años que no existía ni siquiera la televisión? Quizás alguno de ustedes comenzó a ver cuando primeramente venía la televisión en blanco y negro, y era la novedad. ¿Cómo es que se puede ver si los artistas están allá? Y después vino la televisión a colores. ¿Qué diría si alguna persona del pasado se levantara de su tumba y viera eso? ¿Qué iba a pensar? Yo creo que iba a buscar por atrás de la televisión a ver los monitos que están. ¿Cómo es que digan? Para nosotros ya es algo normal. ¿Qué diría una persona del pasado si nos ve con un celular así hablando? Pensaría que estamos locos porque estamos hablando con un aparato. ¿Y sabe usted cómo funciona? ¿Es que podemos escuchar la voz a través de un celular? Científicamente, ¿cuántos de nosotros podríamos explicar cómo funciona? Estoy seguro que muy pocos o ninguno, pero sabemos que funciona. ¿Cómo funciona? No lo sabemos, pero funciona. Que hablamos por aquí, nos están escuchando por allá. Y tenemos la certeza de que es así. ¿Podemos usar la tecnología para las cosas de Dios? Hay una rama de una religión que no utiliza ni siquiera el automóvil, no utiliza el tractor para sembrar, porque todo lo que ha inventado el hombre son cosas del demonio, son del diablo, y por lo tanto ellos no tienen nada de las cosas modernas que nosotros tenemos, por un falso concepto erróneo de la tecnología y de la ciencia que tenemos actualmente. Así que tenemos
En muchas iglesias cristianas y muchos cristianos piensan que esta es la situación real, que la Biblia la estamos enfrentando contra la ciencia y que la ciencia está contra la Biblia. Y vamos a ver algunas razones por qué se piensa esto. Que los descubrimientos científicos es una seria amenaza para la fe de un cristiano. Por lo tanto, hay que rehuir a la ciencia, hay que rehuir a los descubrimientos humanos. Hay personas que actualmente cristianas no usan computadoras. ¿Saben por qué? Porque las computadoras son del demonio. Y no usan tampoco el sistema de Windows. ¿Por qué? Porque lo de Windows traducido en números da 666 y por lo tanto es un número que es de la bestia, es de todo lo malo. Por lo tanto, prohibido usar computadoras. Entonces, la mente a veces de los cristianos se va encajonando en lugar de irse abriendo con la ciencia y con la tecnología. Y ahora lo podemos emplear para el esparcimiento del Evangelio. De otra manera, pues nos quedaríamos en retroceso, atrasados, como algunas religiones han quedado atrasadas, de verdad, que no tienen nada de los descubrimientos y de la tecnología que disfrutamos nosotros actualmente. Comenzaremos con una pregunta, que es lo que digamos a veces comienza a mostrar que la Biblia no tiene razón y que la Biblia dice mentiras. ¿Qué edad tiene la Tierra? Véanla bien. Dicen que viendo a una persona más o menos calculamos la edad de la persona. Vean bien, por aquí está México, por aquí está Sudamérica, por acá está Norteamérica. Veanla bien, ¿cómo cuántos años le calculan? ¿Estará joven la Tierra? ¿Tendrá sus 15 años? ¿Tendrá 20? ¿Tendrá 100? ¿Cuántos años tendrá la Tierra? El arzobispo anglicano James Ussher en 1650 afirmó que la Tierra tuvo su origen el 23 de octubre. Vean con cuánta exactitud. Que la Tierra tuvo su origen el 23 de octubre del año 4004. Y por lo tanto, hay algunas Biblias que tienen cronología. Y cuando se ve la fecha de la creación, se ve 4004 años antes de Cristo. Entonces dicen, la Tierra solamente tiene de existencia 4000 años porque la Biblia dice así. Es lo que ellos afirman. Que la Biblia está diciendo que hace 4000 años fue la creación de la Tierra. En el siglo XVIII se empezó a creer que la Tierra tenía 6000 años, que era más viejita, que no era tan joven, que tenía 6000 años. ¿Cómo? Bueno, hubo opiniones de hombres que dijeron la Tierra tiene 6000 años, aún sin tener ninguna base. Actualmente se cree que la Tierra tiene de existencia 4500 millones de años. Y si la Tierra científicamente, por los estratos de la Tierra han determinado y por las radiaciones de metales han determinado que la Tierra tiene 4500 millones de años, entonces cuando leemos la Biblia en Génesis 1 y pensamos que todo comenzó hace 4000 años aproximadamente, entonces los cristianos comienzan a decir la Biblia está atrasada, está equivocada. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas que han científicamente recabado los hombres y han determinado la existencia de la Tierra, que comenzó la Tierra a existir hace 4500 millones de años. Bueno, por allí hay variaciones, pero entre tantos miles de millones, unos años más, unos años menos que le echemos, la Tierra no se va a enojar.
Así es de que ni la vamos a hacer más vieja ni la vamos a hacer más joven, pero es lo que se piensa. Ahora, ¿qué edad tiene el universo? Ahora no la Tierra, donde vivimos, sino el universo. Miles de millones de galaxias con miles de millones de planetas. ¿Cuánto le calculan al universo? Si volteamos hacia arriba, hacia el cielo en una noche estrellada y vemos las estrellas, ¿cómo cuántos años tendrán esas estrellas? Y eso solamente estamos viendo nuestra galaxia. Y la galaxia más cercana a nosotros y la más lejana a nosotros, ¿cuántos años tendrá? Pues al hombre siempre se ha hecho estas preguntas. Siempre nos interesa a todos qué edad tiene la persona. Y también qué edad tiene la Tierra, qué edad tiene el universo. Los científicos se preguntan e indagan cómo podremos saber qué edad tiene el universo. Se calcula científicamente que el universo empezó hace 15,000 millones de años. El universo, los cielos, todo el universo hace 15,000 millones de años. Entonces, ¿cómo es que dice la Biblia que en el principio creó los cielos y la tierra y que eso sucedió hace 4,000 años? Y hay iglesias y hay pastores y hay cristianos que dicen, no es cierto lo que está diciendo la ciencia, que el universo tiene 15,000 millones de años, a pesar de las pruebas científicas que se tienen, porque así es la ciencia. Primero investiga, luego prueba y luego dice, aunque a veces especulan. Pero cuando hay pruebas, entonces hay cristianos que han cerrado su mentalidad a decir, no, esto es mentira. Ni la Tierra tiene tantos años, ni el universo tiene tantos años. Solamente tiene hace 4,000 años que está el universo. Y cuando se ven los estratos, las capas de la Tierra, cómo las pueden, digamos, ir viendo los geólogos, las edades que tiene la Tierra, y cuando por medio de lo que captan de luces de las estrellas, y por medio de eso revela qué metales tiene, y revela la existencia, y pueden calcular por radiaciones cuánto tiempo tiene esto. Han calculado a través de muchas formas diferentes que el universo empezó hace 15,000 millones de años. Con lo cual entonces dice la Biblia, no tiene razón en el primer capítulo de Génesis. Ahora veamos la creación según la Biblia. Estamos viendo lo que dicen los científicos. Y ahora, cuando nosotros nos imbuimos y captamos todo lo que están diciendo los científicos, y luego vamos a la Biblia, como que comenzamos a ver que ahí no nos habla de nada de lo que nos está hablando la ciencia. Vayamos al capítulo 1 de Génesis, primer versículo de la Biblia. Dios en el principio creó, ¿qué cosa? Los cielos, todo el universo y también la tierra. Y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Eso es el primer versículo de la Biblia. Y algunas Biblias que tienen cronología dicen, esto ocurrió en el año 4004. Y como el pastor que se aventuró a decir, esto ocurrió el 23 de octubre del año 4004. ¿Cómo pudo decir? Es que la Biblia nos da las generaciones, los descendientes de Adán. Y Adán vivió tantos años y engendró a Set, y Set vivió tantos años, engendró a este hijo, y este hijo vivió tantos. Entonces sacamos toda la cuenta y decimos, entonces todo esto, la creación de Dios, ocurrió 4,004 años antes de Cristo. Algunos otros difieren, no, fueron 3,800 y tantos años. Los judíos ahorita no van en el año 2013, van en 5,000 y tantos, porque ellos dicen, hace 5,000 y tantos años fue la creación del mundo. Pero se fijan ustedes que a veces cuando leemos la Biblia, creemos que la Biblia dice más cosas de las que la Biblia no dice.
Ese es el problema. Que no nos fijamos en lo que leemos. ¿Qué dice el primer versículo de Génesis? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? ¿Dice la Biblia cuándo? ¿Hace 4,000 años? ¿Cuándo lo creó? La Biblia no nos dice. Hay una razón muy importante. La forma en que se escribió el Génesis. Y la razón por qué se escribió el Génesis. Así que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No nos dice que fue hace 4,004 años. Lo único que nos está diciendo en el principio creó Dios el universo. Y luego la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada, vacía. El hombre no podía habitar en ella. Entonces Dios comenzó a restaurar la tierra. También hay una creencia que se desprende por un autor llamado Scofield, que hizo la traducción de una Biblia, que dice: ¿por qué la tierra estaba en un caos y las tinieblas cubrían? Como que Dios no hizo bien la tierra. Porque Dios, todo lo que sale de las manos de Dios es bello, hermoso y ordenado. Y aquí estaba toda la tierra, era un caos en tinieblas y todo desordenado. Entonces, la interpretación que da Scofield, traductor de una versión de la Biblia, y que muchos cristianos lo siguen a pie juntillas, es que entonces fue que Satanás fue derribado del cielo porque se rebeló contra Dios, y que Satanás fue lanzado a la tierra, y que entonces Satanás destruyó, hizo un caos, toda la tierra la convirtió en un caos. Pero la pregunta es: ¿quién está en control de todo el universo? Dios. ¿Dios iba a permitir que lo que Él había creado lo destruyera el adversario? Es como decir, Dios se descuidó y entonces Satanás hizo la suya y destruyó todo lo que Dios estaba planeando y yendo hermoso. Pero sin embargo, hay cristianos que creen a pie juntillas lo que dice estas notas de la Biblia de versión Scofield. Y continuamos leyendo en el primer capítulo de Génesis, y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y fue el primer día, la tarde y la mañana, el primer día. Y si leemos todo el capítulo primero de Génesis, encontramos que nos está describiendo la creación en ¿cuántos días? En 6 días. La pregunta entonces viene: 6 días, ¿de qué duración? ¿Dios no podía haberla hecho en un instante? Y cuando Dios dijo, sea la luz, muchos cristianos creen que estos días son como los días que hoy tenemos, de 24 horas. Lo cual no coincide con la ciencia. La ciencia dice que hubo grandes periodos de tiempo para la formación de todo lo que vemos en la tierra. Pero cuando entonces no entendemos lo que estamos leyendo en Génesis 1, muchos cristianos llegan a la conclusión que realmente no debemos hacer caso ni a las pruebas, ni a la ciencia, ni a nada de esto, lo que dicen los descubrimientos científicos, sino la Biblia dice 6 días. ¿Acaso dice la Biblia cuánto tenía la duración el día? No dice la Biblia. Pero todo el mundo a veces interpreta, son días como los que nosotros conocemos, de 24 horas. ¿Por qué? Porque dice fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día. ¿Por qué en 6 días? Cuando Dios el primer día dijo, sea la luz, Él pronunció, sea la luz, ¿y qué sucedió? Fue la luz. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Un día? Todo el día estuvo diciendo, sea la luz, sea la luz, sea la luz. ¿Todo el día? Si fueran días como de nosotros, ¿no bastaría para que Dios dijera, sea la luz y se hace? ¿Y qué hizo el resto del día? ¿Por qué es que el primer capítulo de Génesis nos describe todo por días? Y nos da
el de una semana. Que todos nosotros también ya conocemos lo que es una semana. Son preguntas que nosotros nos debemos de hacer. Y también decir, ¿Dios no tiene poder para hacer algo al instante? Sí, porque le llevó todo un día. No podía inmediatamente con su poder separar inmediatamente las aguas del cielo y de la tierra, y le llevó un día, le llevó 24 horas hacer esto, como muchos creen que es lo que se refiere a los días de la creación. ¿Podía Dios haber iniciado un proceso de evolución? Cuando Dios hizo los árboles, ¿cómo los hizo? La creación nos dice, Dios hizo todo árbol frutal para la tierra. ¿Dios qué hizo? ¿Plantó los árboles o plantó semillas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Nos dice cómo? La Biblia no nos dice cómo. Y nosotros queremos buscar en la Biblia el cómo. Y la Biblia no le da importancia a cómo Dios hace las cosas, sino quién es el que hace las cosas, que es muy diferente, y por qué las hace. Pero no nos dice el proceso que hubo. ¿Estaba Dios impedido para decir, voy a poner en funcionamiento leyes de evolución y poder que todo evolucionara? ¿Podía hacerlo Dios? Puede hacerlo. ¿Cómo lo hizo Dios? La Biblia no nos da detalles de la creación. La Biblia es sintética, no analítica. Es resumida. No es el objetivo dar detalles. Si Dios nos quisiera y nos hubiera dado detalles plenamente científicos, me pregunto, ¿los entenderíamos todos nosotros? Si nos hubiera dicho, miren, los átomos, los protones, los neutrones, y luego así, y eso y lo otro, ¿lo entenderíamos todos nosotros? No lo entenderíamos. Sencillamente, Dios nos está hablando en un lenguaje apropiado. Así que Dios podía haber hecho todo instantáneamente. También Dios podía haber puesto en funcionamiento la evolución, que todo se vaya cambiando y cambiando. Y Dios puede hacerlo, está en control de todas las leyes de la naturaleza y de la creación. Tenemos entonces la pregunta del Génesis. ¿Génesis habla de días literales de 24 horas? No se puede probar con la Biblia, que son días de 24 horas. Sin embargo, muchas iglesias y pastores dicen, son días de 24 horas, cosa que no se puede probar con la Biblia, es una especulación. Y nosotros no especulamos con la palabra de Dios, no decimos nuestra opinión. Lo que dice la Biblia es lo que predicamos. Lo que no dice la Biblia, nos callamos, porque no lo sabemos. La razón, porque Dios no quiso darnos a conocerlo. No era lo importante para Dios. Dios tenía en mente algo. Algunos dicen, no son días literales de 24 horas. Dicen, son días cósmicos, es decir, del tiempo del universo. Y un día cósmico tiene miles de millones de años. Si Dios cuando dice un día, lo tomó como dentro del tiempo cósmico de todo el universo, donde propiamente equivale a miles de millones de años. Puede ser. Dios vive en la eternidad. Ahora bien, la palabra hebrea que se utiliza en el libro de Génesis para día es la palabra hebrea yom. Y la palabra hebrea yom, siempre que en el primer capítulo de Génesis encontramos la palabra día, el primer día, el segundo día, el tercer día, etc., fue la palabra hebrea yom. Y la palabra hebrea yom no significa un periodo de 24 horas. La palabra yom significa un periodo de tiempo. ¿Cuánto? No lo define. Un periodo de tiempo.
Dios podía haber creado en un momento, en un segundo, decir sea la luz y fue la luz. Y después decir, ahora voy a hacer la tierra y comenzar el universo, como lo veremos, la teoría científica de un Big Bang, y comenzar a generarse el universo. Dios podía haber hecho las dos cosas. Dios podía haber tomado todo el tiempo necesario, porque no está sujeto al tiempo, para hacer la evolución de la creación. Y Dios podía en un momento haber hecho cualquier otra cosa. La Biblia no nos dice qué procesos empleó Dios y cómo lo hizo. Nos está diciendo la Biblia lo que hizo Dios, no cómo lo hizo. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y a continuación nos dice cuándo fueron creados. El día que Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces no fue una semana. Aquí está diciendo el día singular. Pero si entendemos lo que fue escrito inspiradamente en hebreo, la palabra hebreo yom significa en el tiempo, en el periodo de tiempo que Dios hizo los cielos y la tierra. No está en contraposición con la ciencia. La ciencia puede decir que quizás el universo empezó hace 15,000 millones de años. Aquí nomás nos dice que fueron creados la tierra y los cielos el día, es decir, en el periodo de tiempo en que Dios los crió. ¿Qué periodo? Si usted dice una cantidad de tiempo, está diciendo lo que no dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver lo que dice la Biblia y lo que no dice, para no distorsionar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros decimos así es, y cuando una persona dice son días de 24 horas, o como dice también otra religión muy grande, son días de 1000 años, está señalando una cantidad de tiempo. La Biblia no dice. Todo esto serán especulaciones, opiniones de lo que la Biblia no dice. Y nosotros no decimos que la Biblia dice algo que la Biblia no lo menciona. ¿Por qué se escribió el libro del Génesis? ¿Quién escribió el libro del Génesis? Moisés fue el autor del libro del Génesis, recibiendo toda la información de los patriarcas que habían venido anteriormente. Él escribió el libro del Génesis, inspirado por Dios. ¿Pero qué fin tenía? ¿Con qué objeto se escribió el libro del Génesis? El libro del Génesis, para entenderlo correctamente, tenemos que verlo dentro de su contexto. Y el contexto es el éxodo del pueblo de Israel. Dios iba a liberar a su pueblo de Israel de Egipto. En Egipto se tenían muchos dioses. Entonces, cuando Dios va a hacer un pacto con el pueblo de Israel, Dios desea que el pueblo de Israel sepa que solamente hay un Dios. Y que ese Dios no es como el de los egipcios. No hay el Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios del viento, no. Que el Dios, que el pueblo de Israel adora y va a adorar, y con el cual Dios va a hacer un pacto con su pueblo, es un solo Dios. Y que ese Dios es el creador de todo. Y entonces por eso se escribió el Génesis, para mostrar al pueblo de Israel que el Dios al cual ellos iban a adorar y el cual los iba a llevar al monte Sinaí para hacer un pacto con él, era el creador del universo, de los cielos, de la tierra. No había muchos dioses, era un solo Dios. Y lo más importante, Dios era darse a conocer como creador, no como hizo la tierra. El primer capítulo de Génesis no es una historia cronológica de cómo se hizo la creación. Es un trozo poético de la literatura hebrea, describiendo la grandeza del Creador, que Él hizo todo. Hizo la luz, hizo el sol, hizo la luna, etc. Pero no es una secuencia cronológica de cómo Dios hizo las cosas, ni tampoco
podemos encontrar nosotros ahí la respuesta a cómo las hizo Dios. ¿Cuánto tiempo le llevó? La palabra es yom, un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo quiso Dios que se realizaran determinadas creaciones? No lo dice. Moisés tenía que conectar al pueblo de Israel con el Dios que ellos iban a adorar y que los estaba sacando de la esclavitud de Egipto, y que era un solo Dios, y que ese Dios era el Creador. Ese es el objetivo del capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis: mostrar que hay un Creador y que hay un solo Dios, y que ese Dios y ese Creador quería establecer contacto y compromiso con un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces había un objetivo. El objetivo no era precisamente llenarlos de situaciones científicas, de expresiones científicas. ¿Cuánto conocía Moisés hace cerca más de 5,000 años atrás? ¿Conocía Moisés, el pueblo de Israel, el sistema solar? No se conocía. ¿Se conocía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol? No se conocía. ¿Se conocía la inmensidad del universo como hoy la conocemos y lo conocen los astrónomos? No se conocía. Entonces, Dios tenía que emplear un lenguaje sencillo, apropiado. ¿Y por qué usó que la creación fue hecha en 7 días? ¿Saben cuál fue la razón? Porque luego Dios tenía que decirle al pueblo de Israel: tienes que trabajar 6 días y el séptimo quiero que descansen. El cuerpo necesita descanso. Pero la Biblia, cuando lo escribe en el capítulo 2 de Génesis, nos dice que el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó. ¿Estaba Dios cansado? No, no estaba cansado. Pero tuvo que escribirse así porque el patrón que iba a decir Dios al pueblo de Israel era un patrón, era un cliché de 7 días, en los cuales los israelitas iban a trabajar 6 días y el séptimo día tenían que descansar para adorar a Dios y dedicarlo a Dios. Entonces Dios quiso poner ese patrón de 6 días, de 6 periodos de tiempo para la creación y un periodo de tiempo de descanso. Pero propiamente tenía una finalidad Dios de haberles hablado al pueblo de Israel en lo que Él más tarde les iba a decir: ustedes tienen que trabajar 6 días y el séptimo lo tienen que descansar. Entonces, de ahí que Moisés, al escribir la creación, Dios le inspiró para que tuviera este formato de 7 días, de 7 tiempos, de 7 periodos de tiempo, porque más tarde el pueblo de Israel iba a seguir este mismo formato. Llegamos nuevamente a la pregunta: ¿cómo hizo Dios las cosas? ¿Las creó en un momento? ¿O puso en movimiento la evolución, que paulatinamente vayan cambiando, que los peces paulatinamente fueron cambiando, y cuando un pez salía un poquito fuera de la arena y se arrastraba, después las aletas se fueron convirtiendo como en patas, y después dejó de ser pez y comenzaron a ser los cuadrúpedos? ¿Podría haberlo hecho Dios? Pues sí, ¿cuál es el problema de que haya determinados cambios? Él pudo poner en práctica la creación o la evolución, o las dos cosas. Para Él no es imposible. Aún sin embargo, científicamente la teoría de la evolución tiene muchas lagunas, tiene muchos vacíos, cosas que no puede comprobar la teoría de la evolución. Pero aún no está en contra el saber la teoría de la evolución. Si pudo suceder la evolución, no está en contra de lo que nosotros creemos en la Biblia. Sencillamente, la evolución tiene sus fallas todavía. Esta teoría no han podido comprobar y llenar esa laguna en la evolución que hay. Pero sin embargo, pues es una teoría que se enseña mucho en la universidad, en la prepa, etc. Entonces, la Biblia en los primeros capítulos revela que el creador de todo es Dios. Pero quede muy claro esto:
La Biblia no especifica cómo hizo Dios las cosas. ¿Estamos de acuerdo con la Biblia? Porque no podemos decir lo que la Biblia no dice. La Biblia no dice cómo. Y Dios nos diría a los humanos: ¿y para qué te interesa saber cómo lo hice? Lo que te interesa es saber que yo lo hice y que yo soy el que quiero relacionarme contigo. Eso es lo importante, eso es lo básico. ¿Cómo lo hizo? Ese es mi secreto. Porque hay cosas, nos dice Deuteronomio 29, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y no tenemos nosotros por qué andar especulando, indagando eso. Pero dice, las reveladas, las que Dios ha querido revelarnos, esas son para nosotros, porque tienen utilidad. Pero los que Dios se ha guardado para sí, quizás un día lo sabremos en la eternidad, quizás no más por curiosidad, pero es Dios el que guarda el secreto. La Biblia no es un libro de ciencia. Muchos comienzan a criticar la Biblia. Es que la Biblia no dice esto, la Biblia no dice. Es que la Biblia no es un libro científico. La Biblia no es un libro científico. No pretende explicar qué ocurrió y cómo ocurrió. La Biblia pretende y lo que quiere acerca de la vida de los seres humanos. ¿Quién hizo la creación? ¿Quién hizo la vida? ¿Quién hizo el universo? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿Y por qué hizo lo que Dios hizo? Eso sí contesta la Biblia. Esa es la contestación de la Biblia. Ese es el enfoque de la Biblia. Pero muchos le critican que la Biblia no es verdad porque no nos dice qué pasó con los dinosaurios. No nos dice la Biblia nada de eso. Sencillamente. ¿Por qué? No es lo que importa. El objetivo de la Biblia es que reconozcamos a un Dios supremo, creador de todo, para relacionarnos con Él. ¿Por qué creó toda la vida? ¿Por qué nos creó a nosotros? Porque quiere tener una relación personal con nosotros por toda la eternidad y compartir su vida. Eso sí nos habla la Biblia. El cómo, los detalles científicos, el proceso que Dios hizo, no tiene caso mencionarlo y no es el objeto de la Biblia. Se cree, los científicos dicen que se cree que el universo se inició con un Big Bang, es decir, con una explosión. La pregunta es, esa energía que estaba ahí, que dicen los científicos, que explotó y que la explosión aún continúa porque aún se puede comprobar que las galaxias y los planetas se están alejando, se siguen alejando, se siguen alejando. Pero la pregunta es, si esto fuera cierto, ¿quién cree que creó esa explosión? ¿Surgió de la nada? No, hay alguien que, si esto es cierto, como se generó el universo, entonces quiere decir que Dios hizo esa explosión de materiales y que hasta la fecha se sigue expandiendo el universo, sigue el movimiento. Lo pueden los astrónomos medir, cómo se van alejando las galaxias unas de otras, se va extendiendo más. ¿Dios pudo crear la vida en la tierra como formó el universo? Pues sí. ¿Quién le puede limitar y decir, Dios, tienes que hacer la tierra en esta forma? No podemos limitar así en esa forma a Dios. Si el universo aún se sigue expandiendo y se sigue extendiendo, todavía no se ha extendido totalmente, dicen los astrónomos, no se sabe hasta dónde se va a extender todas las galaxias con todos los planetas. Y cada vez antes se creía que había algo. ¿Por qué? Vuelvo a la pregunta a los científicos: ¿por qué todas las galaxias, los planetas se van alejando unos de otros, se van alejando? ¿Qué fuerza los impulsa? La explosión que hubo en el principio, como ellos la interpretan, todavía se sigue extendiendo la explosión por todo el universo, pero ahora han descubierto que se está acelerando más el retiro de unas galaxias de otras, según
los últimos actualidades de los astrónomos. ¿Por qué se está acelerando todo esto? ¿Hay alguien que controla todo esto? ¿Es un caos? No, es algo que se está desarrollando. Y dicen, ¿por qué es que ahora se están extendiendo? Ahora los científicos, antes decían, son los planetas y las galaxias las que se están extendiendo. Ahora la ciencia ha cambiado. Han descubierto que no son los planetas ni las galaxias las que se están alejando, sino ahora dicen, el espacio que hay entre ellos le llaman una fuerza y materia negra. Y no son los planetas, sino es el espacio el que se está hinchando y extendiendo y está alejando los planetas unos de otros. La ciencia puede cambiar. La palabra de Dios es firme y permanece siempre para siempre. Antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo. Hoy se cree que en la galaxia donde vivimos está en la orillita la Tierra. Y que como esta galaxia de millones de planetas y de estrellas, hay millones de galaxias. La Tierra no es el centro del universo. Pero antes así se creía. Se creía que también la Tierra era el centro de todo el sistema solar. Y por muchos años la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas proclamaron que realmente el Sol giraba alrededor de la Tierra. Hasta que hubo un hombre astrónomo con prueba que descubrió que no es así. La ciencia estaba equivocada. Ahora descubrió que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, que eso es lo que hace que se generen las estaciones que nosotros disfrutamos: primavera, verano, otoño, invierno. Job 36:26 nos dice la palabra de Dios: tan grande es Dios que no lo conocemos. En toda su extensión de su grandeza, por sus obras, no conocemos todo lo que Dios ha creado. Incontable es el número de sus años. Si la Tierra tiene 15,000 millones de años, ¿quién existía antes? Dios ya existía. Él está fuera del tiempo, Él creó el tiempo. Él está fuera de la creación. Salmo 19:1. Cuando contemplamos todo el universo y la grandeza del universo, como David, que todavía no conocía. En la antigüedad hubo personas que dijeron: ¿cuántas estrellas tiene el cielo? Y hubo personas que en la noche se comenzaron a contar las estrellas. ¿Quieres que contarlas? Póngase una noche estrellada y póngase a contar a ver si no se le pierden. 1, 2, 3, 4, 5, así vaya contando con buena vista que tenga, a ver cuántas cuentan. Y hubo un hombre que dijo: son 1050. Dice: pero pude haberme equivocado, las voy a contar de vuelta. Y las volvió a contar y dijo: las estrellas son 1000 y tantas, hasta que no se descubrió el telescopio y se vio que eran millones. Ahí la ciencia va avanzando y va descubriendo. ¿Qué va descubriendo la ciencia? La grandeza de la creación de Dios. Y los cielos, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan, declaran la gloria, que tenemos un Dios glorioso. El firmamento, quiere decir el universo, proclama la grandeza de la obra de sus manos. Es lo que nos está diciendo David. Job 9:10, refiriéndose a Dios: Él hace cosas tan grandes que son inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar y que ahora los científicos están descubriendo. Y cuando hay un descubrimiento sensacional, wow, ¿cómo es esto? Que antes creíamos que, digamos, lo más importante del universo eran los planetas. Ahora no son los planetas, no son las galaxias, no es la materia visible, sino ahora es la masa negra, la materia negra que no se ve en el universo. Eso cubre como el 70%, la energía negra. Ahora, ¿qué conocemos de ella? La ciencia dice: no conocemos nada, pero sabemos que ahí está, no la detectamos, pero cómo funciona, qué hace, no lo sabemos.
La ciencia sigue en pañales, sin contestar, quiere contestar la pregunta de cómo funciona todo. La Biblia nos dice que son inescrutables las cosas maravillosas que hace Dios. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es ocultar una cosa. Y Dios nos ha ocultado varias cosas que no tienen por qué revelarlas a nosotros, no es el tiempo. Gloria de Dios es ocultar una cosa, y gloria de los reyes es escudriñarla, es descubrirla. ¿Y por qué los reyes? Porque los reyes eran los únicos que podían estudiar, leer, estudiar astronomía, matemática, no como hoy que todo el mundo lo podemos hacer. Entonces, hoy podemos, sí, estudiar, ir a la universidad, aprender física, aprender matemáticas, química y comenzar a descubrir todas las leyes que Dios puso, las maravillosas cosas con que funciona toda la naturaleza. Y cada vez que nosotros descubrimos la grandeza, el orden que hay en todo eso, comenzamos a ver la grandeza más de Dios. Eclesiastés 3:11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, el hombre nunca va a alcanzar a comprender toda la naturaleza y cómo funciona todo el universo y toda la naturaleza humana, cómo funciona nuestro cuerpo. Los doctores tienen determinado conocimiento, pero no totalmente del funcionamiento de todo el cuerpo, de la mente del ser humano. Tampoco conoce totalmente los doctores. Estudian, admiran cómo funciona el cerebro, tratan de descubrir cómo funciona lo que ya está ahí, la obra ya hecha. Quieren entenderlo, pero realmente nunca podrán alcanzar totalmente todo lo que Dios hizo de principio a fin. Así que tenemos desde la infancia, siempre nos preguntamos, ¿por qué las mariposas? ¿Por qué las flores? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué diferentes colores? ¿Qué es lo que hace que tengan un color, otro color? Las mariposas, etcétera, que sale un gusano y después se convierte en mariposa. Comenzamos a analizar todo lo que vemos en la naturaleza humana y encontramos incógnitas y preguntas. Algunas la ciencia ya las ha contestado. Esto sucede así, así y así. Otras las ignoran. No sabemos. Sabemos que ocurre, pero no sabemos cómo. Eso nos lleva a reconocer la grandeza de Dios. Que la ciencia y la tecnología sí nos ayudan a poder apreciar mejor la sabiduría, el poder y la creatividad de Dios. Cada vez que se descubre una ley, cada vez que se hace un hallazgo, estamos diciendo, qué Dios tan creativo, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan sabio como hizo lo que Él ha hecho y lo que nuestros ojos pueden contemplar. 1 Timoteo 6:15-16. Al único bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea honra y el poder eternamente. Amén. Él vive en la luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Que nadie puede entrar a ese tipo de luz donde vive Dios. Nosotros vemos la luz del mundo, la luz de la naturaleza, pero Dios, aquí nos está diciendo, el único inmortal que vive en una luz inaccesible para todos los seres humanos. Hay un matemático y físico de grande renombre que está totalmente cuadrapléjico y que habla solamente a través de una computadora y ha dicho, si encontramos la respuesta, él está buscando la respuesta, ¿por qué existe el universo? Será el triunfo final de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Pero estas palabras que él dice, él no cree en Dios. Y menciona la palabra de Dios como aquello que la ciencia no ha descubierto. Ese es su concepto que tiene. Para él, Dios no existe. Todo se formó de la nada. Y de la nada vino. Y están buscando a través de una teoría, la teoría de la gran unificación, que hay algo que une todo y armoniza todo el universo y que une todas las fuerzas del universo. Y ahorita están enfrascados todos los científicos en encontrar esto. No lo han encontrado. ¿Cómo está todo relacionado las fuerzas del universo?
Y ahora se está descubriendo entre un puntito que hay en el universo, en otro puntito, es decir, entre un planeta, entre una estrella y otra estrella, lo más importante no es la materia de la estrella, sino es lo que hay en medio, algo que no se ve. La fuerza negra, la masa negra, la materia negra. Ahora están enfocados todos los astrónomos a saber qué es, cómo funciona, porque se están dando cuenta que ahora, si ellos llegan a descubrir qué es lo que hay entre estrella y estrella, pueden encontrar la forma de hacer viajes relámpagos hacia otra estrella. Y parece locura, pero los científicos están empeñados en encontrar respuestas. ¿A nosotros en qué nos afecta? En nuestra fe cristiana. Cada vez que se descubre más la grandeza de la creación de Dios, admiramos su grandeza. Admiramos, se fortalece nuestra fe porque creemos en un Dios poderoso y sabio que ha hecho todo verdaderamente con un propósito. Terminando con Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito, el principal, el director de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles y las que no podemos ver, invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. A Él le pertenece todo. Él es el creador. Él es el Dios creador, unido con el Padre, con el Espíritu Santo. Recuerdan que leímos en Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, porque todavía no había llegado el tiempo que Dios planeaba que el hombre habitara la tierra. Entonces, ¿por qué hizo Dios tantos animales, tantas plantas, tantos árboles frutales, tan bella la tierra, los ríos? ¿Con qué objeto hizo Dios todo esto? Para nosotros, para decirnos, aquí está la tierra, quiero que vivas aquí. Tantas bendiciones, todo Dios se preocupó por todo lo que nosotros vemos para que nos beneficiara a todos nosotros. Hermanos, no podemos decir que estamos nosotros en contra de la ciencia y que la ciencia esté en contra de la Biblia. Si nosotros entendemos bien lo que dice la Biblia y lo leemos con sentido apropiado y no vemos más de lo que dice la Biblia, sino solamente lo que dice la Biblia, no hay problema. Y si en alguna ocasión encontramos que algo se contrapone, una creencia bíblica con una declaración de ciencia, algo está mal. Lo que creemos en la Biblia está distorsionado, estamos creyendo algo equivocado, o la ciencia está equivocada. Pero no se puede contraponer el Creador con sus principios contra todas las leyes que Él mismo creó en el universo y en la naturaleza y en la tierra y en los seres humanos. Si hay alguna contradicción en algún momento dado, algo está fallando. En el pasado se decía, bueno, es que el sol es el que gira alrededor de la tierra, y estaba equivocada la ciencia. Y hubo personas que buscaron versículos en la Biblia que apoyaban esto, y sí los hay. Hoy día también están buscando versículos, y hay en la Biblia versículos que aparentemente apoyan la teoría del Big Bang con que se inició todo el universo. Cuando dice que está el Señor y extiende los cielos como una cortina, dice, aquí está alejándose el Big Bang, todas las galaxias, todo eso, como está sucediendo. ¿Pero es el objetivo de la Biblia? ¿Describirnos cómo Dios hizo? No. Pero cuando nos describe de una manera poética, la poesía no es realidad. La poesía simplemente levanta el significado de lo que se está diciendo. Así que el primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo de Génesis de la Biblia es literatura hebrea poética.
Es poesía el primer y el segundo capítulo de la Biblia. No es una historia cronológica de lo que Dios hizo. No es una descripción ni detalle científico de cómo Dios hizo la creación. Es sencillamente de una manera poética. Dios está diciendo sobre una base que los israelitas iban a vivir siempre la semana de los 7 días. Sobre esa base Dios describió la creación como el Creador poderoso y maravilloso que iba a tratar con su pueblo, para que conocieran que solamente es un Dios el Creador, y no tuvieran la idea, cuando ellos estuvieron esclavizados en Egipto, que en Egipto había multitud de dioses, sino que ellos conocieran que solamente hay un Dios, y que el Dios que iba a tratar con ellos es el Dios Creador del universo y Creador de la tierra. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sabemos, ni nos interesa saberlo. Lo que nos interesa es saber que Él hizo todo, y que lo hizo con un propósito para nosotros, y que tiene un plan para nosotros, y que todo eso esté encaminado hacia participar de la vida eterna que Él disfruta. Y cuando vemos desde ese punto de vista y leemos Génesis o cualquier libro de la Biblia, entonces podemos admirar la grandeza de Dios, la bondad y su amor. Terminemos en esta ocasión haciendo una oración. Señor eterno, te damos gracias por la vida que nos das, porque eres un Dios tan poderoso que no podemos alcanzar a discernir y a comprender toda tu grandeza en toda su magnitud, porque Señor, eres un Dios infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos das a conocer lo que vislumbramos de tu grandeza, porque sabemos que eres un Dios que hiciste los cielos y la tierra, que nos diste vida, pero sabemos, Señor, que tú eres y sigues siendo el Dios a través de toda la eternidad. Antes que existiera el universo, tú eras Dios poderoso, y también, Señor, sigues siendo ese Dios poderoso, incomprensible para la ciencia, que nadie puede comprender la magnitud de tu grandeza, de tus obras, no las pueden alcanzar a comprender, pero eso, Señor, nos deja entrever tu maravillosa grandeza, tu excelsitud, que realmente tenemos a un Dios poderoso, sabio, inteligente, que todo lo que vemos físicamente nos lleva a una comprensión mejor de la grandeza espiritual y planes espirituales que tú tienes para todos los seres humanos. Gracias, Señor, porque hiciste toda esta tierra planeada para nuestro beneficio, para que nosotros la disfrutáramos, y porque también hiciste planes de salvación y de vida eterna para que nosotros lleguemos a disfrutar la vida maravillosa que tú tienes. Gracias, Señor, porque no merecemos, ante la inmensidad de tus obras maravillosas del universo, somos nada, como dijera David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y sin embargo, tú nos veniste a visitar en forma humana, nos amaste, nos mostraste tu amor visiblemente, y nos muestras, Señor, la grandeza de tu creación. Ayúdanos, Señor, a responder con gratitud a ese grande amor y esa grande bendición de todos tus planes maravillosos que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque todo lo planeaste para nuestro bien. Y gracias, Señor, porque sabemos que tus planes de salvación también serán una bendición, y son una bendición extraordinaria para cada ser humano. Te agradecemos, Señor, tu grandeza, tus bendiciones, tu sabiduría, todo lo que tú eres, Señor. Te amamos por ello y te bendecimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.